Muy buenas tardes a toda la comunidad jurídica y a nuestros seguidores. Les saluda Janet Soledad Chambio Ochoa. Se les da la cordial bienvenida a este gran evento, por lo que les pedimos compartir la presente transmisión en vivo por ser de gran beneficio los conocimientos académicos que se van a obtener mediante nuestros ponentes y panelistas. Y bueno, el tema de hoy es la presentación del libro Guía de Citados y Referencias según la 7ª edición del estilo APA elaborado por el CILORD y el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Y bien, para las preguntas a los ponentes, el público en general también pueden hacerlo en la cajetilla de comentarios. Y sin más preámbulos, les dejamos con la disertación de los siguientes ponentes, sin antes mencionar las palabras de apertura del doctor Boris Gilmar Espesúa Salmón, quien es un doctor de Derecho, magíster en Derecho Público y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. En la actualidad es nuestro decano de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Y bueno, adelante, doctor Boris. Muchas gracias. Bueno, saludar a todos ustedes del CILOR, asimismo también a los colegas José Pineda, al colega Vladimir Ibáñez, que es comentarista, y también, por supuesto, al doctor Juan Casasola, también en su condición de comentarista. Saludar a todos ustedes y también muy especialmente a nuestro colega y amigo Michael Espinosa Coila. Bueno, yo quiero solamente decir que a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas le complace hacer este tipo de presentaciones y dirigirse a la comunidad, tanto de nuestra facultad, de estudiantes y docentes, como también a toda la comunidad universitaria. El producto intelectual que se presenta sobre guía de citados y referencias según la 7ª edición del estilo APA, en realidad es sumamente necesario para poder coadyuvar, para poder asegurar una mejor producción científica y que tenga pues todas las reglas, todo el rigor académico, ya que este texto se va a constituir en un libro imprescindible para todos aquellos que quieran realizar producciones en el contexto científico y académico, ¿no? Por lo tanto, creo que van a abundar en sus comentarios los señores invitados para esta tarde, que además son excelentes docentes, y solo reiterar mi felicitación a ustedes, al colega Michael Espinosa, que gracias a ellos es que se da este producto y que en su momento, también dicho sea de paso, se va a distribuir, como se ha venido ya distribuyendo a pesar de la pandemia en la actualidad, a todos los estudiantes para que puedan realizar sus trabajos de investigación. Bueno, solamente ello y declaro aperturado este evento. Muchas gracias. Tu micro, Janet. Muchas gracias, doctor Boris, le agradecemos. Y bueno, en segundo lugar, tenemos a nuestro primer ponente, quien es un estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, y su nombre es Kelly Cindy Rojas Bellido. Como también ella, bueno, es miembro del CILORD y bueno, actualmente también, bueno, es representante de la Junta Directiva del CILORD. Adelante, compañera Kelly Cindy Rojas Bellido. Gracias, compañera Janet. Muy buenas tardes a todos los presentes, autoridades, doctores, docentes, estudiantes. Que tengan una buena tarde. Yo, Kelly Cindy Rojas Bellido, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en esta oportunidad estoy representando a la Junta Directiva del CILORD. Bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de dar una breve presentación del libro para lo siguiente. El presente libro contiene los aspectos esenciales de citado en texto y referencias contenidas en la 7ª edición, obtenida del Manual
Publication of the American, que es el oficial guía de APA séptima edición. Este libro ha sido publicado en Washington en el año 2020 con una total de 427 páginas. Ante la dificultad para lograr obtener este material por su reciente publicación, el costo y el idioma extranjero, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano ha hecho un esfuerzo para compartir con estudiantes y docentes un texto sobre el APA en español. La producción consistió en, primero, una ardua traducción del libro original al inglés. Del libro original que está en inglés al español. Bueno, con ello contribuyeron integrantes del Círculo de Investigación Líderes Optimistas Revelando Derecho, los estudiantes Adrián Casasola León, Elena Sampen Contreras, mi persona y el docente abogado Michael Espinosa Coila, y autoridades y docentes de nuestra prestigiosa Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bueno, tras haber logrado la traducción completa del libro, se pasó también a la traducción literalista, que concierne las estructuras del citado, referencias, figuras y tablas. En ello, nosotros, los integrantes del CILOR, con ayuda de docentes, hemos traducido el libro y esto nos ha llevado también a constantes revisiones, mejoras, reuniones, que nos reunimos los viernes por las tardes, compartiendo, analizando, mejorando cada día. Entonces, los autores, además de la traducción, asumimos también el compromiso de seleccionar la información del manual APA, de modo que se presenta un guía de citados y referencias según la séptima edición del estilo APA, que es útil para orientar al escritor, para una mejor comprensión y formulación de ejemplos, contextos de derecho, y se manifiestan los ejemplos en inglés. En ello tuvimos que también poner ejemplos con libros de derecho, ya que nos familiarizamos mejor, y también para constatar, también pusimos los ejemplos en inglés del manual oficial actual. Con todo lo mencionado, la familia universitaria recibe un libro totalmente renovado y didáctico. Lo que se pretende con la elaboración de este libro no solo es que sean solo apreciados, sino que también que fue elaborado para contextos donde la investigación, el desarrollo científico precisan, optimizan y como parte de elevar la calidad de la educación superior. Muchas gracias. Compañera Janet, ¿paso? Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Cindy. Seguidamente vamos a dar a conocer con respecto a nuestro siguiente ponente, quien es el abogado Michael Espinosa Coila. Y bueno, su trascendencia con respecto al segundo ponente, quien es abogado por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, egresado de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, y actualmente es docente de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, calificado como investigador del RENACIT y por el CONCITEC, y como también el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en las cuales también pertenece al equipo de catequesis de la parroquia San Antonio de Padua de Puno, y como también finalmente es investigador asociado del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, INCRIDES.
Le damos el pase, doctor Michael Espinosa. Bien, muchas gracias. Antes que nada, quiero comenzar agradeciendo de manera muy puntual y sincera al doctor Boris Espesúa Salmón, al doctor José Pineda González y al doctor Juan Casasola, que nos han estado apoyando en esta labor de traducción del libro, el texto APA, a un texto en español. Creo que sin ellos, todos los integrantes del SILOR y mi persona no hubiéramos podido conseguir esta obra, esta pequeña producción que lo tengo ya en manos, en físico, y espero que pronto, cuando ya no estemos distanciados socialmente y podamos reunirnos de manera presencial o física, bueno, Dios mediante, espero que cada estudiante, cada académico, cada integrante de la facultad, cada docente pueda tener en manos el libro y lo pueda usar de la manera más oportuna y accesible en su labor, ¿no?, de redacción de documentos. Bueno, de cierta manera, este documento nos ha ofrecido bastantes tópicos o digamos, temas que son muy útiles para la labor de investigación. Pero lamentablemente, por cuestiones de idioma y de precios, de costos, el libro no es tan accesible, ¿no? Tenemos aquí el texto impreso, que es un ejemplar que adquirió la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que aún lo conservo. Este texto, pues, salió en versión impresa recién el año pasado y nos ha servido como un material primario para comenzar esta labor del libro, ¿no? Bueno, sin mayores preámbulos, lo que quiero explicarles algo es alguna de las, digamos, novedades que trae esta edición, esta séptima edición del APA. Para ello, quiero compartir mi pantalla. Espero que esto se pueda hacer ya ahora, en este instante, y mostrarles algunos extractos del texto que se ha trabajado en el APA, sobre todo para, bueno, mostrarles algunos de los, digamos, aspectos contributivos de este texto. Bueno, este es el libro en PDF que pronto lo liberaremos para que pueda cada usuario descargarlo y tenerlo ya en su computadora, en su celular o en la tablet. Y como nos indicaba la señorita Kelly, tiene una distribución temática basado en las citas, en las referencias y en las tablas y figuras, ¿no? Básicamente nos hemos abocado a esta labor de traducir esos tópicos que son los más usados en la redacción. Dado que en el manual vamos a encontrar otros temas que están relacionados a la estética, los estilos, a la presentación, del orden, ¿no?, de un texto. Pero bueno, considerando que lo que queremos presentar como un trabajo académico es una guía, hemos tenido que racionalizar el contenido seleccionando los aspectos más importantes. Y tenemos aquí lo que son las citaciones en texto, bueno, algunos ejemplos, las referencias, los ejemplos de las referencias y uno de los agregados que tiene este texto, que es las referencias legales. Digo agregado porque es una propuesta de citados legales que no lo vamos a encontrar probablemente en otros textos, puesto que la mayoría de seguidores del estilo APA prefiere usar el estilo norteamericano del citado legal, lo cual no nos ha parecido correcto o adecuado, porque nuestro sistema jurídico es básicamente romano-germánico y no sigue las pautas o no es heredero de una tradición anglosajona,
en la que se tiene otro estilo o otra forma de configuración de los procesos, de la generación o la producción legislativa y las demás fuentes de conocimiento del derecho. Es decir, no se adapta fácilmente a nuestra realidad, ¿no? Sin embargo, hemos querido en el trabajo de la producción del libro hacer una aproximación, ¿no?, del citado en estilo romano-germánico al estilo APA, que adopta las posturas del libro The Blue Book, ¿no? El The Blue Book es la fuente que ha tomado el APA para hacer los ejemplos de los citados legales. Es decir, por ejemplo, el citado de una constitución, de un estatuto, de una ley, de una sentencia, lo ha tomado de ese libro, The Blue Book. Pero el mismo libro del APA hace la indicación de que este The Blue Book está diseñado para Estados Unidos de América. Y ahí hace la aclaración de que al usar el citado legal, el año, el día, el mes y la URL, puesto que el Mendeley está todavía en inglés, entonces tenemos que ubicar estas etiquetas y proporcionarle estos datos al software, ¿no? Significa que cuando entremos al Mendeley, por ejemplo, podemos buscar el tipo newspaper article, poner en el título el órgano productor de la legislación, en autores poner el título y el número del acto legal, en el año poner el año y número, en el día poner el día y número, en el mes y número y la URL del citado legal. Y como resultado nos debe salir una citación parecida al The Blue Book, ¿no?, a lo que adopta el APA. También hemos usado los metadatos para Microsoft Word. Si deseamos usar Microsoft Word para los citados, también podemos usar este tipo de metadatos, el tipo de documento, el título, el autor corporativo, el año de ese día, para que se aproxime a la estructura del The Blue Book, pero respetando la tradición romano-germánica. Esta es una propuesta muy particular de la facultad que esperamos que pueda ser bien recibida por los académicos. También tenemos el uso de las clásicas referencias y citados con ejemplos en inglés y en español, tratando de que el autor pueda, en realidad el lector pueda confrontar el uso de estos textos con el texto original, ¿no? Es decir, el texto en inglés, y corroborar que la traducción ha sido literal o en qué sentido se ha podido hacer una modificación para su adaptación y uso en el español. Y lo que hacemos es tratar de facilitar la comprensión del uso de citados, tratando de desglosar este contenido a través de dos grandes apartados que tienen básicamente el contenido del libro, que es poner primero la estructura, los elementos y seguido de los ejemplos. Esta estructura la hemos tomado del libro original del estilo APA y la hemos en algunos casos tratado de sintetizar en algunas tablas, ponerle algunos nombres y unos ejemplos, de modo que al final el lector, cuando tenga la urgencia de usar el estilo APA, lo que tiene que hacer es simplemente buscar el índice del libro y buscar el tema que necesita consultar, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer las citas largas, cómo hacer las citas cortas, también las referencias. Aquí ven, por ejemplo, la cuestión de los elementos básicos que tiene una referencia, que es autor, fecha, título o fuente, ¿no? Y lo que tiene las citaciones o paráfrasis, la estructura de elementos y los ejemplos. Bien, para terminar mi intervención en esto, lo que simplemente me queda decir es que hay algunos cambios que se han realizado comparativamente con la sexta edición y la séptima edición, que no nos va a causar muchos inconvenientes al momento de usar, porque son algunos cambios
que eran ya necesarios, y en esto está pues el de, por ejemplo, el de ya no mencionar la editorial, ¿no? Perdón, ya no mencionar el lugar de la publicación, ¿no? Antes acostumbrábamos poner el lugar de la publicación y ahora solo se conserva la editorial. Antes acostumbrábamos poner rescatado, recuperado de, obtenido de, accedido en, da, ¿no? Luego de poner una URL, pero ahora simplemente se pone la URL como está o el DOI, ¿no? Entonces, esos cambios son los que nos presenta la séptima edición APA. También encontramos algunos cambios en el citado de tablas y figuras que vamos a encontrar, que también está en español y en inglés, que nos permiten hacer la comparación de algunos términos. Pero aquí vamos a fijarnos que el citado en una tabla y en una figura son muy similares. Se ponen los títulos encima y luego vienen los comentarios abajo. Algo que en la sexta edición era diferente, ¿no? En la sexta edición podía cambiar el orden, ¿no? Probablemente la figura iba debajo al pie de la figura o de la imagen, y solo en las tablas iba la mención de tabla al inicio o en la cabecera. Pero ahora se ha homogenizado y en ambos casos van al mismo orden de la rotulación, ¿no? Eso creo que facilita un uso más práctico, más sencillo del APA. O sea, han tratado de recortarlo bastante la información. Y también encontramos que se sigue manteniendo el ejemplo de la sexta edición, es decir, o sea, el mismo tipo de estilos, datos que se presentaron en la sexta edición se siguen conservando aún, solo con algunos arreglos, ¿no?, finales. Eso es lo que podíamos de pronto decir de manera muy resumida, y les invito a los lectores que van a descargar este libro en formato PDF a que lo examinen, a que lean este texto y descubran cuáles son las diferencias, y sobre todo, si es que tienen alguna duda en la traducción, siempre verifiquen los ejemplos en inglés, porque los términos no son exactos, ¿no? Hay términos técnicos que no se pueden fácilmente traducir, ¿no? Por ejemplo, acá en esta tabla está el idioma en original, en inglés. Uno de los términos que a veces no encontramos una traducción así sencilla es, por ejemplo, esto de table spanner. No sabemos exactamente qué cosa significa table spanner, ¿no? Entonces tenemos que hacer una pequeña adaptación para que se entienda que podría ser un subtítulo interno, ¿no? Porque el spanner es básicamente un término técnico de estadística, ¿no? Y no hay pues tendríamos que encontrar un significado muy literal que se aleja de la idea de la investigación y de ¿no? De la tabla. Igual con los Decet, GATS o Column o GANDI, entonces hemos tenido que hacer algunas pequeñas adaptaciones. Hay más preguntas. Bien, bueno, con eso dejaría de compartir mi pantalla y agradezco el espacio brindado, ¿no?, y esta oportunidad. Sí, señorita, estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, doctor, por su valiosa información. Seguidamente, tenemos los comentarios del primer panelista, quien es el abogado José Alfredo Pineda González. Y bueno, con respecto a su trascendencia, el abogado es titulado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, como también es magíster en Derecho Público, doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y con estudios de posgrado en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia por la Universidad de Jaén de España, y certificación en competencias para la formulación y dirección de proyectos de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid, como también es autor de libros en metodología de investigación jurídica. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Y bueno, seguidamente damos el pase al abogado José Alfredo Pineda González. Adelante, doctor.
Bien, muy buenas tardes a los presentes, a todas y a todos. Siempre es un gusto el estar como interviniente o participante de una actividad académica como esta, que es una actividad académica bastante importante, muy a pesar de que estamos en un contexto bastante difícil. Y quizás eso le da un valor agregado a esta obra, Guía de Citados y Referencias según la séptima edición del estilo APA. En estos tiempos de pandemia que se repite como una frase metafórica, es quizás una preocupación de todos mayormente, ¿no? Una cuestión vinculada a nuestra sobrevivencia. Estamos bastante estresados, estamos con mucha ansiedad, con mucha fatiga y con ciertos miedos. Y en ese contexto, producir una obra es una tarea ya, digamos, bastante valiosa, relevante por sí misma, porque en tiempos difíciles, ¿no? Uno pues toma un impulso bastante importante, manteniendo siempre un lineamiento académico en lo que significa producir, escribir, transmitir, socializar, todo aquello que viene a ser la creación intelectual. En ese sentido, además de mi agradecimiento por invitarme a este acto académico, también debo de reconocer y felicitar, ¿no?, esta producción que hace muy poco tiempo ha salido a luz y que se ha hecho con mucho riesgo seguramente para quienes lo han editado, porque es una edición impresa. No es, por cierto, una edición solamente digital que podría de alguna manera darnos algunos elementos de bioseguridad, digamos, para que podamos con cierta comodidad realizar su edición. Así que eso además también se suma, ¿no?, a este esfuerzo valioso que se ha realizado por todos quienes han participado en la misma y de la cual también he tenido alguna intervención accesoria o secundaria. Hablar de investigación en tiempos de pandemia quizás es hablar de algo, de una actividad tan relevante, tan importante, porque es a través de la ciencia que debemos de enfrentar a esta pandemia del COVID-19 y todas las secuelas o consecuencias que trae consigo en la vida de las personas. Es la ciencia la que nos va a acoger para que a manera de armadura, digamos, nos permita enfrentar esta emergencia sanitaria y poder asumir este reto tan complejo, digamos, de seguir realizando actividad académica aún en esos tiempos difíciles. Creo que por eso va mi reconocimiento y también, obviamente, me estimula y me compromete a apoyar, a seguir apoyando estas actividades que en la facultad, bajo la dirección bastante valiosa del doctor Boris Pesúa Salmón, y también la intervención igualmente importante del SILOR, un grupo de investigación que se formó hace ya muchos años en la facultad y cuya labor prolífica de todos pues somos plenamente testigos, ¿no? En ese sentido, yo voy a simplemente a referirme un poco al contexto en el cual esta obra se ha producido y la importancia que tiene para la actividad científica. Mucho se ha hablado de lo que significa hacer una investigación, ¿no? Creo que es un tema bastante recurrente cuando uno es académico, sea estudiante, sea profesor. Siempre el tema de la investigación está vinculado a nuestro quehacer cotidiano. Y para muchos, hacer investigación puede significar un reto bastante complejo. En estos tiempos, obviamente, mucho más. Pero creo que no es en realidad una tarea que pueda tornarse, digamos, como inaccesible, como insuperable. Por el contrario, creo que es una actividad con la cual los académicos tenemos que estar permanentemente vinculados, porque la universidad, más que un centro de formación profesional, en realidad es un centro de saber. Y en un centro de saber, lo que se hace es generar el conocimiento, y el conocimiento se puede lograr solo a través de la investigación. En ese sentido, los estudiantes, una vez que ingresan a la universidad, paralelamente a formarse profesionalmente, están también vinculados a la actividad investigativa, a través de lo que se llama la investigación formativa en cada una de las
materias, asignaturas o cursos que llevan, y también a través de determinados trabajos concretos de investigación que durante su paso por los 6 años en la facultad van a tener que realizar los estudiantes, no solo para efectos de satisfacer una exigencia de algún curso, de algún docente en particular, sino como una actividad propia de su condición de estudiante. Hay muchos grupos y centros de investigación en la facultad de diferentes áreas, y creo que cada uno de ellos está obviamente vinculado siempre a la actividad investigativa, a la producción, ¿no? Sobre todo en revistas, y entonces la actividad de hacer investigación va a estar obviamente acompañándolos durante su estancia en la universidad. En este escenario tan complejo, este libro nos va a servir mucho, porque nos va a ubicar quizás en un contexto sobre la investigación que en los últimos tiempos de alguna manera ha sido afectado, y me estoy refiriendo propiamente a la integridad científica. A partir de esos develamientos que se hicieron sobre la situación de que algunos funcionarios, altas autoridades del país y también algunos académicos habían sido objeto de una vacunación subrepticia, una vacunación no oficial, en tiempos aún en los cuales no se había oficializado y autorizado, ¿no?, los procesos de vacunación contra el COVID-19 a nivel de nuestro país por el Ministerio de Salud y por el mismo de Salud, ¿no? Estas personas habían logrado vacunarse de manera clandestina. Eso vinculó a la actividad desarrollada por una universidad, que es la Universidad Cayetano Heredia del Perú. Una universidad asociada a un laboratorio de la República China, que era la que iba a suministrar la vacuna Sinopharm que se ha venido ya aplicando en nuestro país. Y entonces, en esta actividad de ensayos clínicos realizados en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no?, lamentablemente se vulneraron muchos principios, muchas garantías que un investigador debe mantener siempre a resguardo. En ese contexto, creo que la investigación y la universidad peruana ha sido afectada. Para buena suerte nuestra, quizás el dedo en la llaga ha estado más ubicado en el ámbito de la política y no tanto en las universidades. La Universidad Cayetano Heredia es una universidad acreditada, una de las mejores universidades, sobre todo en el tema de ciencias médicas, y se vio afectada por estas prácticas de personas que quizás se sometieron al poder político, ¿no?, para efectos de facilitar dentro de un proceso de investigación, un proceso de verificación de cómo esta vacuna podría en efecto tener los efectos y los beneficios que conlleva una sustancia de esa naturaleza en el cuerpo humano para enfrentar a la COVID-19. En ese sentido, creo que hay a partir de esa situación, digamos, algo que hubiésemos querido de parte de la universidad, ¿no? Sobre todo de la Universidad Cayetano Heredia, también eso le alcanzó a la Universidad San Marcos, ¿no? No hubo en concreto un pronunciamiento claro al respecto, un deslinde, un rechazo y un lamentar, ¿no?, que eso se pueda producir por académicos, que reitero, se sometieron a un poder político, ¿no?, para beneficiar de manera indebida. Y es que un académico, un investigador, no puede, bajo ninguna circunstancia, someterse a ningún tipo de presión. La investigación tiene un propósito: generar conocimiento. ¿Y generar conocimiento para qué?, ¿no? Para cambiar lo que significan los estilos de vida de las personas, para generar conocimiento que transforme esta realidad, que resuelva problemas y que finalmente la ciencia se ponga al servicio de la humanidad. Y teniendo ese propósito tan noble, no puede, ¿no?, someterse, digamos, o soslayarse ese propósito tan importante a propósitos subalternos de beneficiar a una u otra persona, por más poderosa que sea. Esto nos lleva también a recordar que este libro de guías, citados y referencias se inscribe también en un contexto donde se tiene que evitar a toda costa prácticas vedadas en la investigación,
como son, por ejemplo, la del plagio, como son, por ejemplo, la de omitir, olvidar, bajo diferentes formas, pues el plagio puede tener diversas manifestaciones, ¿no? Él, digamos, no hacer referencia, no citar, ¿no? Determinado conocimiento generado por un investigador, ¿no? Y haciéndolo aparecer como que fuera creación de uno mismo o de otra persona. Creo que esa práctica, ¿no? Es la que no debe realizarse bajo ninguna circunstancia. Es una situación, por cierto, que se puede dar, ¿no? Y en base a eso es que la comunidad científica, en diversos eventos, ¿no? Ha ido generando, digamos, una serie de acuerdos, de recomendaciones, ¿no? Para efectos de evitar situaciones que puedan, de alguna manera, afectar, ¿no? La producción científica. No olvidemos que el valor y los beneficios de una investigación dependen fundamentalmente de la integridad científica, es decir, de cómo uno encara el proceso de investigación utilizando diversas herramientas que la metodología nos permite, cumpliendo determinados propósitos, ¿no? Y observando una integridad, ¿no? A prueba de cualquier tipo de presión, de cualquier tipo de intromisión. En ese sentido, yo recuerdo que en la ley universitaria, cuando se habla de la investigación propiamente, y en particular de la investigación en el pregrado, por ejemplo, no se hace ninguna referencia sobre el tema de integridad, ¿no? Es recién cuando se habla de la investigación a nivel del posgrado, donde cuando se regula lo concerniente al grado de doctor, ¿no? Se habla de que uno va a acceder a el grado de doctor en la medida que realice una investigación, una tesis de grado, ¿no? Que observe un rigor académico y una originalidad que demuestren de esa manera, ¿no? Lo valioso que es esa producción, esa actividad científica. Yo creo que estos dos elementos del rigor académico y de la originalidad de una investigación, yo creo que eso no solamente debería de estar, a mi modo de ver, en lo que significa la exigencia para una tesis de doctorado. Yo creo que eso debería de estar, ¿no? Como una exigencia, digamos, para todo tipo de investigación, ¿no? Porque no solo para efectos del doctorado, que es el mayor nivel, digamos, de exigencia que se hace a un académico, ¿no? Se le pida que observe estas características o estos presupuestos de una investigación científica. Yo creo que desde el pregrado todos deberíamos acostumbrarnos a que una investigación tenga siempre un rigor académico y tenga siempre originalidad. Esto nos traslada a un documento bastante importante. Es un instrumento, yo diría, de la comunidad científica que se denomina Declaración de Singapur. La Declaración de Singapur es una declaración de integridad científica. En ella encontramos una diversidad de principios y responsabilidades de la integridad científica. Y dentro de lo que significa estas exigencias de la integridad científica, ¿no? Que nos plantea prácticas responsables en la realización de la investigación, pues nos va a vincular, digamos, desde el momento en que uno tiene, ¿no? La idea de una investigación hasta que uno, ¿no? Deposita, digamos, los resultados de una investigación en un documento que usualmente se lo denomina informe o que también puede tener la forma, el ropaje, digamos, de un artículo científico. En todo ese proceso que implica una diversidad de actividades, tanto intelectuales, inclusive de naturaleza física, ¿no? Que no solamente vincula al investigador, sino compromete a una serie de personas, ¿no? Tendría que necesariamente, bajo los principios de esta Declaración de Singapur, observarse de manera estricta. Es decir, el respeto, ¿no? A la producción intelectual de otras personas. Y en ese sentido, este documento, Guía de Citados y Referencias según la 7ª edición del estilo APA, va a contribuir perfectamente, ¿no? A fortalecer la integridad científica de estudiantes, también de docentes, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Y de todo académico que, siendo egresados, también están aún vinculados a la universidad, ¿no? Y que pueden
¿no? No solamente con los estudios del posgrado, sino con cualquier otra actividad, porque tenemos en la facultad una revista que divulga la diversidad de trabajos académicos que realizamos, tanto profesores como estudiantes. Podrían también los egresados participar de ellos. Es toda esta comunidad académica la que va a tener en esta obra una guía que le permita no ser escrupuloso en el trabajo, de reconocer la autoría de científicos, de profesionales del derecho y de otras áreas, ¿no? Que han producido a través de trabajos de investigación, ¿no? Han abordado el estudio de diferentes problemas, sobre todo el ámbito del derecho, y que estando vinculados a nuestra problemática investigativa, tendríamos en algún momento que citarlos, tendríamos que convocarlos en cuanto los resultados de su investigación, ¿no? Nos posibilitan, digamos, reconocer algunas afirmaciones, algunas conclusiones, ¿no? Algunas elucubraciones que estos han realizado durante su proceso de investigación. Vamos a acostumbrarnos también no solamente a la integridad, porque este documento también nos llevaría inclusive a que podamos incorporar algunos aspectos hasta de naturaleza estética en la realización de la investigación, porque el adecuado citado, las adecuadas referencias que tengamos que hacer, ¿no? De todo el material que es materia de consulta en una investigación para efectos del marco teórico, para efectos de la discusión de resultados, de las conclusiones, ¿no? De todas maneras, tiene, por cierto, ciertas reglas también de redacción. Y en esas reglas de redacción también tienen que observarse las formas de cómo se debe redactar. Y esta guía, obviamente, también contribuye a ello. Creo que en tiempos de pandemia, como se suele afirmar, ¿no? En diferentes escenarios, es casi ya una frase hecha, esta de decir en tiempos de pandemia, creo que este libro, esta producción intelectual, va a ayudar bastante, va a ayudar mucho, y creo que cabe hacer un reconocimiento y además seguir alentando a Silor, ¿no? A las autoridades de nuestra facultad, a los docentes y estudiantes de nuestra facultad, a que sigamos esforzándonos, aún en estos tiempos difíciles, ¿no? El mundo no continúa, la vida académica continúa, la estamos adecuando, la estamos moldeando de otra manera, no estamos quizás reinventando, ¿no? Pero seguimos adelante, porque la academia nunca debe paralizar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su brillante comentario. Y bueno, seguidamente, antes de continuar con el siguiente panelista, puesto que tuvo problemas de conexión, vamos con la pregunta del público. Y bueno, Daniela Barrios Lino realiza la siguiente interrogante. Y bueno, cualquiera de los panelistas o ponentes podría responder a la pregunta. En esta nueva edición, ¿se toma en cuenta las referencias al pie de página cuando se cita alguna nota de una página web, ya sea informe periodístico u otro que no sea la idea de un autor? Adelante, podrían responder cualquiera de ustedes. Bien, si me permiten con la venia de los organizadores, me permitiría contestar esta pregunta formulada por la señorita Barrios. El sistema o el estilo APA, esto es algo inusual encontrar notas al pie de página, ¿no? A diferencia de los otros estilos de citados como el Chicago o Vancouver, que por mucho tiempo ha permeado, creo yo, esto en la mente de los juristas, ¿no? Y también magistrados, porque yo aún observo en muchos tratados de derecho y en la jurisprudencia que aún se emplea las notas al pie de página para incluir información vinculada a los datos de los libros o artículos u otro material de consulta. Lo cierto es que en el estilo APA no se acostumbra a ello,
no está vedado o prohibido, claro que no. Está básicamente reservado para hacer pequeñas anotaciones o comentarios acerca de algún tópico que se esté tratando o alguna idea aclarativa que permita al lector ampliar, ¿no? O digamos, escudriñar algo más acerca de la afirmación sostenida por el autor. Pero de ningún modo está reservado para incluir información referencial o de citados en ese extremo, puesto que lo que pretende el APA es facilitar la lectura, ¿no? Y también la redacción, porque el hecho de invertir tiempo en recordar ciertas estructuras o datos de los libros nos detiene en la redacción y nos detiene en la lectura misma de un texto. A veces por pretender leer una nota al pie de página, terminamos desviando nuestra vista o nuestros ojos hacia el pie de página, ¿no? Hacia la última parte inferior de la hoja, y eso nos atrasa de algún modo en la lectura fluida que un lector tiene de un texto, ¿no? Entonces, pensando en eso, el APA prefiere simplemente poner datos muy concretos o concisos para que la lectura no se interrumpa, ¿no? Ahora, también creo que la pregunta iba a que ¿dónde estaría después todos estos datos, ¿no? Entonces, pues exactamente los datos que son más amplios o denominados referencias generales de la producción bibliográfica van al final, ¿no? Van al final del texto, y de modo que el lector es lo último que va a ver son estos datos referenciales, ¿no? No va a interrumpir su lectura por pretender averiguar qué datos más hay en la redacción de un texto, ¿no? Por eso los citados parénticos son muy breves, compuestos por el apellido del autor y seguido del año de publicación, ¿no? Y en algunos casos con el número de página cuando supera determinado número de palabras, o cuando son citas no directas, citas indirectas, ¿no? O sea, citas que son tomadas literalmente de un texto y que se transcriben ahí, sí, pues ahí merece poner incluso el número de página, pero más de eso no hay más, ¿no? Eso es lo que podría contestar señorita Janet. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su respuesta. Y bueno, seguidamente, con respecto al segundo panelista, nos informaron de que tuvo problemas de conexión y bueno, ahora para terminar, antes de ello, se les agradece a los ponentes y a los panelistas por su brillante exposición. Y bueno, antes de culminar con la presente transmisión, tenemos las palabras finales del abogado Juan Casasola Cama. Y bueno, actualmente el abogado Juan Casasola es docente asociado y director de la Escuela Profesional de Derecho de la UNAPUNO, y como también es director de la Unidad de Posgrado de Derecho Activista en Difusión, Educación y Defensa de los Derechos Humanos y del Medio Ambiente, como también es promotor para reconocimiento de los derechos a la madre tierra. Y como también es autor de varios libros en derecho, entre otros. Adelante, doctor Juan Casasola Cama, con sus palabras finales. Muchísimas gracias. Doctor Vladimiro Ibáñez, director de la Escuela de Posgrado de la UNAPUNO, doctor Boris Espesúa Salmón, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor José Pineda González, director del Instituto de Investigación Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a los directivos e integrantes del SILOR y a todos los que están siguiendo a este acto tan importante. Tengo 3 ideas básicas para este momento, para ir culminando esta actividad académica. Primero, agradecer a todas las personas que han contribuido al logro del resultado de este manual de guía de citados según el estilo APA. Esta 7ª edición tiene su antecedente en la 6ª edición que se trabajó en el año 2016, que también fue promovida junto con docentes y autoridades por el Instituto SILOR.
y ahora nos entregan la 7ª edición del 2020. Mis agradecimientos a los integrantes del SILOR, que desarrollando su compromiso académico nos entregan otro producto de trabajo intelectual, la 7ª edición del APA, con la finalidad de que sea usado por todos los estudiantes, docentes de la facultad y ojalá de la UNAPUNO y toda la sociedad regional que desarrolla la actividad académica y de investigación. Como sabemos, la Asociación Americana de Psicología, APA, como se llama así la institución, ha presentado la 7ª edición de este manual en el año 2019. Y la facultad adquirió el producto en inglés original y luego fue traducido, adaptado al contexto y trabajado ya como lo ha explicado el doctor Michael y los integrantes del SILOR. Se imprime el manual para ser usado por nuestra facultad. Está refrendado este documento, su uso oficial, por resolución de Canal 035 del año 2020, estrictamente con fines académicos y de investigación. La segunda idea es, como sabemos, el origen de este estilo APA nació allí por los años 1929, cuando se reúnen antropólogos, psicólogos, gerentes de negocios, quienes buscaron establecer un conjunto simple, sencillo, de procedimientos y estilo de redacción para facilitar la comprensión de la lectura. Eso es un buen antecedente para considerarlo ahora también. Por lo tanto, podríamos nosotros decir que el APA es un conjunto de reglas desarrolladas con el propósito de normalizar todos los escritos de carácter académico y científico, especialmente le ponen el énfasis en lo científico, y que estos ayuden a la mejor comprensión de los contenidos de un trabajo de investigación. Eso mismo busca ahora este manual, que cuando uno lea pueda entender perfectamente y que los términos o reglas técnicas no distraigan al lector, sino más bien ayuden a encontrar las evidencias o a qué autor está haciendo referencia. En tercer lugar, hay varios cambios que ya lo han comentado los ponentes y comentaristas. En esta 7ª edición yo podría mencionar algunos muy rápido. El tipo de letra, por ejemplo. Antiguamente las otras ediciones decían un tipo de letra, ahora hay la posibilidad de varios, 3 hasta 5, ¿no? Para el caso de Latinoamérica nos dicen que también se podría o se debe usar los 2 apellidos, porque en Europa solo se usa pues el apellido paterno, no hay el materno. En cambio, en Latinoamérica usamos el apellido paterno y materno. La posibilidad también, o sea, esta regla no es cerrada, la regla se abre para considerar también ello. Referenciar, por ejemplo, un video, cine, en fin. Un tema importante que me llamó la atención es el autoplagio, ¿no? El autoplagio, es decir, un autor escribió un texto, pero la idea es de él, la idea original, pero lo ha plasmado en un texto anterior o en otro tipo de trabajo, y al escribir otro tipo de trabajo, uno podría decir, bueno, esa es mi idea, y no tengo por qué referenciarme a mí mismo, no. Sí tiene que referenciarse, es decir, el autor que en tal trabajo lo ha indicado ya.
El tema del autoplagio y todo el contexto que significa ello me llamó, por ejemplo, bastante la atención, y como ya lo ha explicado el doctor Michael Espinosa, también para el caso de la facultad, la posibilidad de las referencias y citados de las leyes, decretos supremos, etcétera, que son propios de nosotros. Eso es importante. Por todo ello, debo indicar que también, como lo ha mencionado nuestro señor decano en la resolución decanal, este documento es de aplicación para la Escuela Profesional de Derecho, para la segunda especialidad de Derecho, en Derecho Procesal, para las maestrías, las tres maestrías o 3 menciones que tenemos, y el doctorado, y para todos los trabajos dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Esto no es solo aplicable para un trabajo de investigación o artículo científico, esto es aplicable para todos los trabajos académicos y especialmente los trabajos propiamente dicho en investigación. No va a ser tan fácil acostumbrarnos, pero poco a poco iremos dejando antecedente del uso de este documento tan importante. A todos ustedes, muchas gracias. También desde la unidad de posgrado, agradecer por este valioso aporte. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, seguidamente, antes de culminar con esta ponencia, el público pregunta dónde se puede obtener el libro que es tan indispensable para todos los investigadores. Y bueno, este libro será publicado en la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, así que tenemos que estar al tanto. Y bueno, a nombre de los integrantes del CILOR de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra prestigiosa Universidad Nacional del Altiplano, agradecemos a los ponentes y a los panelistas por su brillante disertación. Y bueno, como también les agradecemos al público en general por su atención. Y sin antes mencionarles que se estará transmitiendo vía virtual las posteriores conferencias que son de mucha importancia como la de hoy. Y bueno, en su debido momento. Dicho esto, damos por finalizado la presente transmisión en vivo. Muchas gracias.